Nos damos la bienvenida al arquitecto Fernando Pauta. Él fue decano de la Facultad de Arquitectura, es docente universitario de larga trayectoria, potencial candidato al rectorado de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, arquitecto Pauta. Quisiéramos iniciar con el tema presupuestario de la universidad. ¿Qué ha sucedido efectivamente para el presupuesto que será aplicable para este año? Buenos días, Gustavo. Un atento saludo a usted y por su intermedio a la ciudadanía de Cuenca que nos escucha tanto en sintonizando ondas Azuayas y Antena 1 y también a los ciudadanos que nos están mirando. En la información, por lo menos que al interior de la universidad manejamos, las señaló en su momento el propio rector de la universidad en una entrevista, me recuerdo, de hace algunas semanas en este mismo medio de comunicación, señalando que finalmente en la proforma presupuestaria, en el presupuesto general del Estado, constaba el rubro de $68 millones, 103,000 como partida presupuestaria para la Universidad de Cuenca, y que en realidad había tenido un ligero incremento, esto es de $103,000 en relación al presupuesto previsto para el año 2019, que recordará usted, a finales del año pasado hubieron algunas expresiones de descontento y de cuestionamiento a unos supuestos recortes presupuestarios que se hacían para varias universidades, unas altas proporciones de reducción del presupuesto del 20, del 25%, en un momento se llegó a señalar que en el caso de la Universidad de Cuenca sería en el orden del 20%, en fin, y efectivamente las universidades elevaron su voz de protesta, la propia Universidad Central, la Escuela Politécnica del Litoral, inclusive contradictoriamente algunas universidades que habían mejorado hasta sus propios niveles y puestos en rankings internacionales, casi recibían, entre comillas, como premio deducciones en su propio presupuesto que les debe otorgar el Estado Nacional. Entonces, sin embargo, de estos reclamos también, recordará, hubieron algunas reuniones, contactos, en fin, pero por lo menos en el caso de la Universidad de Cuenca, la versión final, oficial, la dio el propio rector, indicando que el presupuesto se mantenía. Después, este pequeño incremento de algo así como $103,000, señaló que se redujo a 75,000, pero que en definitiva este año, en el 2020, íbamos a tener el mismo presupuesto del año 2019. Pero en todo caso, algo que se traducía de lo señalado por el propio rector era de que con este valor comparable en cuanto a lo que recibía del Estado con respecto al año pasado, se estaba incluyendo deudas del Estado con la Universidad de Cuenca relacionadas con devolución del IVA. Sí, pues el año 2019 fue promisorio, digamos, en la percepción de recursos, porque alrededor de $12 millones por la liquidación sobre todo del impuesto al valor agregado de los años anteriores se fue acumulando, se calcularon en el 2018, no se pudieron pagar en el 2018 y finalmente se los transfirió a la universidad en el año 2019. Digamos que eran ingresos extraordinarios de alguna manera para el año 2019, de la misma manera que esperamos que en el próximo año, que en este año recibiremos a más de los $68,075,000 o $103,000, un adicional de $1,200,000 aproximadamente por la liquidación del IVA correspondiente al año 2019. Lo de fondo en todo esto, Gustavo, es de que finalmente siguen siendo recursos escasos. Eso es lo más trascendente. La universidad no puede resolver el desarrollo de sus programas, de sus proyectos de investigación, de docencia, de vinculación con la sociedad en estas condiciones financieras. ¿Cómo anda el traslado de la universidad al nuevo campus? Ahí veo, Gustavo, todavía que eso está en ciernes, que esto debería haberse ya completado, materializado entre el año pasado y el año que comienza. Preocupa profundamente porque el actual rector ha venido cada año indicando que en el subsiguiente septiembre se inicia el traslado de algunas facultades. El septiembre del próximo año, el traslado de las facultades. No son obras gigantescas, no son obras de una complejidad inusitada, nunca vista.
son unos bloques edificados que no entrañan grandes dificultades en su ejecución, y por eso mismo, y hablo ya como profesional de la rama, no entiendo por qué la demora en la terminación de esos bloques edificados. Un periodo ya de 5, 6 años en la construcción. Así es. Inclusive conozco que ahora existen conflictos respecto de la conexión de las edificaciones a las redes públicas de agua potable y de saneamiento. Quisiera saber que no es ningún problema mayor, que es un tema más simple, en fin. Sería paradójico la instalación de facultades técnicas allí, cuando hay los expertos en todos los temas sanitarios están en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo. Y de arquitectura también, pues, Gustavo, y yo ya empiezo a tener vergüenza viéndole a usted de que carambas, nuestros propios proyectos, no, esperemos que esto no sea más que algún comentario, en fin, pero al parecer hay algunas dificultades de conexión de los edificios hacia las redes públicas de agua potable y saneamiento. Ojalá se solucione, ojalá no tengamos que pensar en soluciones caras, de incorporación de tecnología, de sistemas de bombeo, en fin, quisiéramos que usemos la gravedad para descargar aguas residuales a la red pública de saneamiento sin ningún inconveniente. Pero la verdad es de que la universidad y los docentes y los estudiantes pedimos a gritos la terminación de esos bloques edificados, Gustavo, porque ya el hacinamiento y yo diría casi la tugurización en el campus central es cada vez mayor. Se requiere mayor espacio físico, inclusive para que las propias facultades que hoy se encuentran en el campus, ya nunca hay, algunas de ellas se trasladen a las instalaciones que dejarían facultades como las de ingeniería, facultades de química, que en el campus Balsay van a encontrar mejores condiciones de habitabilidad, espacios más consecuentes y convenientes para el desarrollo de sus actividades docentes y de investigación. ¿Cómo se encuentra, arquitecto Pauta, un tema que ha preocupado mucho, sobre todo a los docentes, que ha sido calificado y es efectivamente un tema de precarización laboral? Pues una persona que se encuentra inestable, sin garantías de estabilidad en su trabajo, no está sino en una situación precaria. El hecho de que la Universidad de Cuenca haya evolucionado en las cifras y hoy un 70% de los profesores sean contratados, entiéndase, para un periodo corto, definido, en el cual tendrán que ver si continúan o no. Es una triste realidad de la universidad, por decisión del rector, de congelar durante 4 años los llamamientos a concursos. Y lastimosamente, Gustavo, se quiere en el último año de la actual administración querer realizar aquello que no se hizo. Así hemos conocido que ahora viene ya un flujo bastante grande de concursos. Todos los consejos directivos están ya llamando a concursos, haciendo los trámites burocráticos, identificando supuestamente prioridades, en fin, porque este año es el año de los concursos. Y entonces a las carreras, todo tiene que hacerse rápido, y son procesos, usted conoce, Gustavo, mucho más que yo seguramente, que estos procesos toman tiempo, requieren muchísimo cuidado, porque la inobservancia de una norma, la falta de un documento, en fin, puede llevar a la declaración de cierto demos el beneficio de la duda en este gran lapso que ha pasado. Ojalá se haya estado realizando una planificación muy adecuada de el manejo de los recursos humanos o del talento humano, entonces, como lo denominan ahora. Claro, entonces tenemos 480 profesores titulares y entre 750 y 760 profesores que llamamos contratados y que son en rigor ocasionales. Uh-huh. Ya la planta de profesores ocasionales superó a la de los profesores titulares. Esto es inclusive contrario a una serie de normas dictadas por el propio Consejo de Educación Superior, de que, por ejemplo, no pueden estar en manos de profesores ocasionales más del 60% de las horas de clase, y así está ocurriendo. ¿Las elecciones para el rectorado serán el próximo año? Las elecciones, si no me recuerdo mal, pues tienen que realizarse la primera quincena del año 2021. Enero del 2021. ¿Qué papel van a jugar aquí los profesores contratados? ¿Tienen algún derecho? Ellos no, de conformidad con la ley orgánica de educación superior, no votan en la elección del rector. Uh-huh. Votan los profesores titulares, los empleados titulares y los estudiantes desde el segundo año. Ese es el universo de votantes en las elecciones de autoridades universitarias. Uh-huh. Pero quiero, sobre todo,
volviendo al tema de los profesores ocasionales, la difícil situación, y que entiendo usted también ya conoce, Gustavo, de que ya un importantísimo número de profesores ocasionales se ve ahora sí, en estas semanas, abocado a que posiblemente ya no puedan ser contratados porque han superado el límite de tiempo que establecen las propias resoluciones del Consejo de Educación. Y esto es definitivo. De que un profesor ocasional no podrá, y se retiran, no pueden volver a intentar. Podrá estar más de 7 años en labores. Y claro, han tenido que llegar a esa extrema situación ante la ausencia de concursos, porque hemos de entender, Gustavo, la experiencia nos demuestra que ese tipo de procesos del cambio generacional que permanentemente tiene que experimentar las universidades, tiene que ser un proceso lento pero permanente. Profesor que se jubila tiene que ser reemplazado por un profesor seleccionado inclusive mediante concurso de méritos, pero se le otorga el nombramiento provisional usando la misma partida del profesor que se jubiló, e inmediatamente se llama concurso. Eso es lo que inclusive burocráticamente constituyen las prácticas en el sector público. Porque en la práctica más allá, aconsejable, así es, tiene también su razón. Sí, pues usted, una persona, un profesor, un empleado público cualquiera, ocupaba una partida presupuestaria, se jubila, ¿qué tiene que pasar? Esa partida tiene que ser ocupada por una persona con un nombramiento provisional e iniciarse el concurso. Finalizado el concurso, se selecciona a la persona que pasa a ocupar esa partida presupuestaria ya de manera definitiva. Así de simple, lógico, es el proceso burocrático, y eso se aplica religiosamente en todos los estamentos del sector público, pero en nuestra universidad no, porque se dejan que las partidas presupuestarias que ocupaban nuestros profesores jubilados no se han ocupado durante algunos años, y que inclusive simplemente los profesores ocasionales hayan sido contratados con una partida común que se conoce con el nombre de servicios ocasionales. Da la coincidencia, arquitecto Pauta, de que justamente en un año entonces la Universidad de Cuenca estará eligiendo un rector o quizás reeligiendo. ¿Cómo van esos diálogos, esas convergencias en la universidad? Desde afuera miramos de que hay proyecto para la reelección, se habla de Fabián León, actual decano de Química, como un potencial candidato que estaría también surgiendo, de María Augusta Hermida, que participó ya en otras elecciones, de usted, que fue bloqueado en una pretensión de participar en la elección anterior. ¿Cómo andan las cosas? Bueno, el proceso de renovación de autoridades tiene que ser una linda oportunidad para la universidad, para debatir la universidad. Que se viva la democracia, sobre todo. ¿No es cierto? Exactamente. Tiene que ser, como ya se ha dicho más de una vez, una fiesta democrática. Tiene que ser un espacio para evaluar lo que ha hecho la administración que se encuentra en este momento al frente de la universidad. Tiene que ser el momento para empezar a pensar en el futuro, repensar el futuro de nuestra universidad, sobre su acumulado histórico. Dejar al lado aquellas pretensiones vanidosas de creer que vamos a inventar en el año 2020 la universidad. No. Nuestra universidad en sus 150 años de vida ha acumulado históricamente muchísimas prácticas, muchos resultados valiosos que han sido reconocidos nacional e internacionalmente. Difícilmente nuestra universidad ha sido vista como una universidad que no haya formado muy buenos profesionales, más bien sobre la base de que ha sido una universidad muy importante en la formación de profesionales, podrá sostener procesos como los de la investigación, para no señalar sino un primero. Entonces, sí, allí yo creo que todos los profesores, absolutamente todos los profesores que estamos en condiciones de cumplir los requisitos que establece la ley, más allá de que no estemos de acuerdo con algunos, como esto de exigir el título de PhD, cuando todavía un número de profesores, Gustavo, o un alto número de profesores todavía no cumple ese requisito, el universo de profesores que cumplen ellos es en realidad mínimo, y eso limita las posibilidades de participación tanto de compañeras universitarias como de compañeros universitarios. Una norma más lógica de transición debería decir algo así como esto: los candidatos cumplirán el requisito de tener título de PhD cuando por lo menos el 40% de los profesores titulares de la universidad lo cumplan, para que el universo de potenciales candidatos sea mucho más amplio, puedan participar diferentes sectores de la universidad, y sin duda, mientras más candidatos existan, mientras más expresiones de
en relación a propuestas y planteamientos para desarrollar nuestra universidad, todas son bienvenidas, debemos verlas con la mayor satisfacción posible, que en ese proceso se puedan llegar a acuerdos y entendimientos por coincidencia de visiones, por coincidencia de propuestas, por coincidencias inclusive de orden ideológico, que es absolutamente pertinente también hablar de estos temas. Pero que estamos ya en los tiempos en los cuales tienen que darse estas definiciones. Así es, y yo entiendo que en ese estance están por lo menos algunos grupos que he podido auscultar, están en esos contactos, en esos diálogos, seguramente en pocas semanas ¿Usted más. mantiene la firme decisión de ser candidato en esta ocasión? Sí, yo esta pretensión, Gustavo, la he señalado desde hace ya casi 5 años, viví el proceso anterior, mi deseo, mi interés de servir a la universidad desde el rectorado de la universidad, en el marco también de que, como usted ya conoce, hay que armar un equipo de trabajo, no es una tarea exclusiva de una persona, pero el armado, la conformación de ese equipo de gestión y administración, que no solo, Gustavo, debe estar en el plano del rector o de la vicerrectora. Hay unas direcciones administrativas importantísimas, direcciones académicas y que manejan procesos de diferente naturaleza, que requiere la presencia también de un colectivo importante para poder llevarle a la universidad al desarrollo, darle un futuro mucho más cierto. Una de las quejas recientemente escuchadas al representante de las cámaras de la producción, me refiero al presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, es que hay una gran deficiencia aquí en las universidades, en general en el Ecuador, en las universidades locales igual, de que no hay una planificación estratégica en cuanto a las carreras, de que se siguen sacando cantidades de profesionales en profesiones clásicas, ingeniería, abogados, economistas, etcétera, sin tomar en cuenta las necesidades de la región y del país. Plenamente de acuerdo, Gustavo. Ese es uno de los temas que tocaremos cuando estemos en la administración de la universidad. La necesidad de contar. Hoy tenemos una unidad que se llama Comisión Técnica Curricular. Esa Comisión Técnica Curricular tiene que consolidarse, ampliarse, tiene que ser una unidad que estudie las 24 horas del día sobre el tema de la pertinencia de las carreras. Consecuencias que hemos estado dialogando justamente hoy en otro espacio, la desocupación de los jóvenes, que es alarmante en el país. Entonces, la universidad tiene que estudiar y crear justificadamente, entonces, diversificando las carreras a fin de poder formar profesionales con otros perfiles que sean necesarios a la sociedad. Pero eso, Gustavo, como una tarea urgente. La universidad en los últimos 10 años ha dejado de pensar en los nuevos perfiles profesionales, y otras universidades sí lo están haciendo y están formando profesionales con perfiles distintos, pero mucho más cercanos a los que requiere la sociedad. Inclusive hay otra tarea que es indispensable que asuman universidades como la nuestra, y es el caso del acompañamiento, de seguimiento a los institutos tecnológicos que se están instalando en las diferentes provincias. Ahí tiene usted el caso de la provincia del Cañar. Hay 3 institutos tecnológicos donde están formándose chicos y chicas que no necesariamente ven a la universidad como una salida a su empleo, a su trabajo, sino la adquisición de títulos tecnológicos que les permita encontrar nichos de mercado de modo importante. Y nosotros tenemos una pequeña experiencia doblemente en arquitectura. Importante con las dificultades que existen y ahora. Hemos encontrado, Gustavo, por ejemplo, allí en estos institutos tecnológicos algunas ramas de formación, por ejemplo, en construcción, en donde la Facultad de Arquitectura podría apoyar a esos institutos a que efectivamente puedan planificar bien sus mallas curriculares, sus sistemas de evaluación, en fin, para que la formación en esos institutos mejore de manera sustantiva. Y ahí una tarea tremendamente importante para nuestras universidades. Antes que se nos agote el tiempo, arquitecto Pauta, usted ha mencionado a la vecina provincia de Cañar, que realmente somos uno solo, desde las raíces históricas hasta esta fusión que se va dando ya entre la ciudad de Azogues, la ciudad de Cuenca y las 2 provincias. En la vecina provincia del Cañar, en Chuquipata, funciona la Universidad Nacional de Educación. Allí se han dado hechos que han llamado mucho la atención, el recorte presupuestario más drástico que recordamos en la historia para una universidad, un 60%, una injerencia política evidente, un respeto a la autonomía universitaria que se lo ha puesto en duda. Claramente ha habido allí nombramientos relacionados con el poder político actual, y ante esto
un silencio total del sistema universitario ecuatoriano, incluyendo la Universidad de Cuenca. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con organismos como la Asamblea Universitaria que ni siquiera dan una opinión sobre este tema? Para empezar por su última preocupación, Gustavo, y plenamente válida, la Asamblea Universitaria es un organismo, perdone, que casi no sirve para nada. Allí no se discute nada, allí no se debate nada, no se levanta ante el Consejo de Educación Superior propuestas concretas, ante la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CENACYT, no se levanta ninguna propuesta, no se evalúan las propuestas, porque la Asamblea Universitaria está, entre otras, en la obligación de evaluar la aplicación de las políticas públicas en materia de educación superior. No puede ser que se apliquen políticas y no se conozcan los resultados. Creo que es la entidad más importante para supervigilar que se respeten los derechos. Entonces, de las universidades. Realmente quiero ser respetuoso porque está en el ámbito de la vida académica de la que yo también formo parte, pero es un organismo que está dejando un lastre en su actuación, en sus tareas, que de otro modo en la propia Ley Orgánica de Educación Superior son importantes, son significativas, trascendentes. Lo de la UNAE es una tristeza, Gustavo, es una tristeza de que el poder político haya metido las manos en una entidad de educación superior, y me parece que esa debe haber sido inclusive la causa de la renuncia del anterior señor rector. Yo lo escuché en las intervenciones que tuvo en esta misma radio, y al parecer queda en duda inclusive, Gustavo, el hecho de que los pretextos para que deje su puesto o para que presente su renuncia haya sido la baja ejecución presupuestaria, o porque estaba haciendo una biblioteca de 13 millones de dólares. Freddy Álvarez señaló que efectivamente y confirmó públicamente que había recibido presiones para nombramientos que se le exigían desde el poder político, saltándose los estrictos procedimientos que observan las universidades. Así es, y entonces ocurre que cuando ya se cambia de rector, aparecen, sí, ya se materializa, se concretan esos compromisos políticos, y nos llama la atención que efectivamente autoridades importantes, inclusive la propia gobernación del Cañar y otras autoridades, empiecen a presionar al nuevo rector para que entregue los puestos. Verdadero papelón del gobernador de Cañar. Así es. Arregló seguido. Una pena, su Gustavo. Hijo como funcionario, y ante la opinión pública y la resistencia que se ha dado en la propia entidad, ha tenido que renunciar a los pocos días. Entendemos que el señor rector hizo una excitativa a este funcionario para que presente la renuncia y diciéndole, oiga, váyase porque me está complicando la gestión. Eso mismo demuestra, Gustavo, una experiencia palpable de cuán importante es la autonomía universitaria, de cuánto las universidades tienen que estar alejadas de toda injerencia del gobierno de turno. Hemos señalado ya, y por qué hacemos alusión a la Asamblea Universitaria, la autonomía universitaria, la concebimos nosotros como una sola, es un respeto a los derechos, debe ser una política de país, no es que se la puede violar en una universidad y en el resto no pasa nada. Las universidades deberían preocuparse, pues hoy podrá ser la UNAE, mañana cualquier otra universidad. Pero por supuesto, y por eso mismo, Gustavo, eso mismo debió motivar el pronunciamiento de las demás universidades, empezando por la nuestra, porque es una universidad de nuestra propia región, universidad con la que hay que conversar, Gustavo, respecto de los procesos de enseñanza que ellos abordan y los que puede abordar nuestra universidad, inclusive en el ánimo de buscar esta complementariedad. Somos parte del mismo Estado, somos universidades ya hermanas, ya es un hecho. Inclusive quiero entender que es una de las 4 llamadas universidades emblemáticas que ha hecho bien su tarea, que ha cumplido bien su rol. 5.000 estudiantes graduados, como algunos de ellos, con unas delegaciones en la zona costanera, en Galápagos, en otras partes del país. Ha habido un trabajo importante que hay que reconocer. Esperemos que se subsane ese gravísimo problema que se le dio con el drástico recorte al presupuesto, y que nuestro buen amigo Rodrigo Mendieta encuentre los mejores caminos para que siga un camino de progreso esa universidad, en beneficio de un sector clave para el desarrollo nacional, que es la formación de los maestros. Así es, Gustavo. Por eso mismo aspiramos a que este proceso de elección o designación de rector de una terna que envíe el Ejecutivo tiene que eliminarse. Ese cordón umbilical tiene que cortarse, Gustavo, para que la Universidad Nacional de Educación viva sola
en el ejercicio pleno de su autonomía. Ojalá exista ya un ejercicio democrático en la elección del nuevo rector, que tiene que hacerse en un plazo relativamente corto. Hablando de elecciones también y saliéndonos del tema universitario, arquitecto Pauta, quisiera tocar otro tema que está dentro de su experticia profesional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dado ya normas para la elección del nuevo superintendente de ordenamiento territorial y uso de suelo, que está en acefalía con alguna persona que está temporalmente asumiendo esta dirección. Se ha señalado que no será en esta ocasión escogido por la terna que remite el presidente de la República, sino que tendrá que pasar por una valoración que haga también cuestionado organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un brevísimo comentario sobre este tema que tiene enorme importancia en el desarrollo de las ciudades, de las urbes y del país en general, con temas tan polémicos relacionados con el uso de suelo como el de la minería. Sí, en realidad, primero, Gustavo, es una tarea que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha olvidado. Ya está algunos meses en funciones, y esto es que hubo cambio de presidente de ese organismo, unas situaciones trágicas, penosas para el país. Ahora está recluido en una cárcel, unas cosas tristes, pero no ha hecho su tarea ya con la oportunidad que debió cumplirla, ¿no es cierto?, que es ya el nombramiento del superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, y debe hacerlo. Lo que se conoce es que están entonces en la elaboración de un reglamento para posibilitar la designación de esta autoridad de control, que es necesaria, que es indispensable. Ojalá primero el proceso reglamentario sea lo suficientemente claro, diáfano, riguroso, porque en ese puesto debe ir una persona con experiencia, con conocimiento, para justamente poder cumplir la enorme tarea que tiene en sus manos: velar porque todos los gobiernos autónomos descentralizados e inclusive el propio gobierno central, y eso es importante, Gustavo, cumpla efectivamente la aplicación plena de las propias normas que se han prodigado estos niveles de gobierno y las leyes generales, ¿no es cierto?, en la ejecución de obras, en las tareas de supervisión y control de la gestión y uso y ocupación del suelo que tiene las municipalidades ecuatorianas. Sin duda se requiere de un ente de seguimiento y control que efectivamente pueda verificar que las municipalidades cumplan sus tareas, particularmente porque ellas tienen una importantísima competencia en relación a la regulación del uso y ocupación del suelo. Usted le entrevistaba hace pocos días aquí al arquitecto Pablo Cordero, director de Control Municipal. Esa es una tarea significativamente compleja, muy difícil, no exenta de intereses, no exenta de presiones de orden político, no exenta de órdenes de presiones de orden económico. Se requiere allí instaurar procesos de control absolutamente técnicos, incorruptibles, de aplicación plena de la norma local y de la norma nacional. Y entonces necesitamos que una entidad externa, absolutamente independiente, verifique que las propias municipalidades han hecho cumplir sus normas, porque ese es el problema, Gustavo. Las municipalidades dictan sus normas y las primeras en incumplir sus normas son las mismas municipalidades. A mí me dio pena, Gustavo, aquí en este mismo medio de comunicación, escuchar que algún concejal de aquí del Consejo Cantonal de Cuenca le decía a usted que uno de los problemas que lastimosamente tenemos en Cuenca es de que a veces las ordenanzas las aplicamos discrecionalmente. Eso no puede ser, Gustavo. Le prometo que me llamó mucho la atención que una autoridad, que un edil confiese en público de que a veces las ordenanzas se aplican discrecionalmente. Esto es viendo la cara. Eso es según las presiones que ejercen ciertos agentes económicos. Entonces no son las ordenanzas las que regulan la forma como se construye la ciudad. Son las presiones políticas, económicas, personales, en fin. Por eso es necesaria este organismo de control, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, y no nos anima, Gustavo, como a todos los ecuatorianos, de que se le sea seleccionada el profesional, hombre o mujer, que mejores condiciones tenga este momento en el país para ejercer tan delicadas funciones, que sea una persona que conozca de esta materia y que efectivamente conduzca al cumplimiento de las normas. Gracias por su presencia.
Han escuchado a usted al arquitecto la Fernando invitación, Pauta, Gustavo. precandidato al rectorado de la Universidad de Cuenca, elecciones que se darán dentro de un año. Fernando es también un experto en temas de ordenamiento territorial y uso de suelo.